Hola amigos, bienvenidos. Hola, yo también soy tu amiga. Hola amiga, bienvenida. Hola, amiga. Qué gusto estar por acá otra vez, ¿eh? Qué bonita bienvenida. Este día es un día súper especial. ¿Sí? Me siento feliz por platicar hoy contigo nuestro segundo podcast. Ujú. Estoy El feliz. segundo capítulo. Exactamente. Entonces, y bueno, pues tenemos mucho que decir, mucho que homenajear, que realmente pues no es un día para celebraciones, para felicitaciones. ¿Estamos de acuerdo? Pues estoy de acuerdo, creo que han habido cosas muy buenas en la historia y creo que efectivamente hay muchas cosas que homenajear que de verdad dices, wow, wow. Creo que nos falta, de hecho, un poco más de comunicación, de visibilidad a ese tipo de causas de personas. Pero estoy de acuerdo contigo en que, híjole, la situación actual de una mujer no es algo para celebrarse, definitivamente. No. Es un día más que nada para concientizarnos de todo lo que hemos vivido como mujeres, de todo lo que la trayectoria. Y sobre todo creo que a mí lo que se me hace más impactante es el qué vas a vivir si eres mujer. Algo que me llama mucho la atención es que hablando un poco de números, sorprendentemente cada año estamos peor. Sorprendentemente nos dicen que este año va a haber un cambio, sorprendentemente vemos que cada vez despertamos un poco más, que cada vez pedimos pues más protección, más seguridad, más igualdad. Y desgraciadamente cada año empeora la situación para una mujer. Entonces, a mí me llama mucho, 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 mucho eso la atención, por ejemplo. No, y francamente, no sé, pero sí es de tomar conciencia o sea, ¿por qué diferentes, no? El por qué tanta marginación, por qué vivir tanta violencia, porque yo he estado leyendo estadísticas un poco y creo que tú Ujú. también, y la verdad me quedé espantada de las violencias que se han vivido, de los ataques, de los feminicidios, como tú lo mencionas, que va en incremento. No sé. Que además creo que a mí lo impactante de esto se me hace como efectivamente la violencia de género como tal, la violencia que existe hacia un grupo por su... ¿Por qué no definimos qué es una violencia de género? Correcto, me late. La violencia de género es todos los actos realizados hacia un grupo de personas diferentes a tu género. Y de entrada, violencia es cuando se ejerce una persona de mayor poder, jerarquía, fuerza hacia otra persona que es un poco más débil, ¿no? Puede ser de un hombre a una mujer. Finalmente, sí tiene mayor fuerza. De un adulto a un menor, pues sí tiene más fuerza. De un hombre, o sea, pues siempre una violencia es de una persona más fuerte, abuso sobre una persona menos. Ok, eso no lo sabía. Si ya determinamos violencia, Ajá. género, estamos hablando llámese género, llámese mujer, hombre, ¿cómo se dice cuando? O quimera, no es cierto. Mujer, hombre, o qué, no sé. No sé. No sé qué más falta. Ella. O no binarias. No binarios. Ok. O a ellos. Perdónenme a todos, por favor, porque son palabras que estoy poniendo en mi diccionario y que me encanta usarlas, además. Ay, a mí lo que me choca es que no lo reconozcan. A mí me choca que siga existiendo un debate sobre si es o no ante la RAI. Es como de, Otro tema. me vale, si Para tú te nuestro identificas, podcast. exacto, me vale, si tú te identificas con eso, tú, you go, girl, or boy, Exacto. or they. Entonces, estamos hablando que eso es violencia de género. Vale. Ahora, violencia hacia la mujer. A mí me llama mucho la atención que existen diferentes tipos de violencia. Creo que esto es algo remarcable porque en algún momento yo sí le he llegado a preguntar como a personas que noto que están en una situación vulnerable y les digo, oye, ¿te estás dando cuenta que te están violentando? Y me dicen, no, nunca me ha pegado.
No, no es cierto, nunca me he pegado. Y es como, es que la violencia no es pegarte. Existen diferentes tipos de violencia. Y ante la ONU, por ejemplo, ¿te parece si dejamos los links de la información que está al alcance de todos para que vean que no lo estamos como poniendo de nuestra cosecha? Digo, sí, porque qué sabroso. Sí, vamos a ponerle un poquito de sal y Sí. pimienta, pero Pero si quieren realmente checar los links, están en la descripción del video en YouTube para que ustedes le den una ojeada y vean que no les estamos engañando nada. Un tipo de violencia, por ejemplo, a mí me llama la atención, que puede ser obviamente la física, que es maltrato, agresiones, también la psicológica, claro, en donde una persona lo que hace es destrozar tu autoestima, destrozar tus círculos, no te aleja de tu familia, te aleja de tus amigos, te aleja de la gente con la que cotidianamente cuentas para que te quedes sola. claro. Y también, por ejemplo, el tipo de violencia económica, en donde una mujer depende completamente de una persona y entonces es controlada por esta economía de si comes o no comes, yo lo decido. Si puedes salir de la casa o no puedes salir de la casa, yo lo decido. Si puedes cambiarte la ropa o no te cambias la ropa, yo lo decido. Entonces, no sé, o Y por sea... último, la sexual. La sexual también es otro tipo de violencia que también, aunque estemos casados no, o seamos pareja o seamos novios, no significa No, que que sea no consensuado. exacto, que no haya, que no exista ese abuso sexual. De hecho, recordemos que los principales abusos se ejercen entre pareja. Entonces, eso es preocupante. Claro, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención también que estaba leyendo exactamente este post de la ONU y ellos ya mencionan la violencia digital. Y la violencia digital, por ejemplo, es el acoso, también por redes sociales, por medios digitales. Es es pasar efectivamente fotografías, Abuso? Sí, videos. perdón que te interrumpa. ¿Cómo sería un abuso digital? Es que no es un abuso, es una violencia. Es violencia digital. Es ahí la diferencia. Sopa. Yo tampoco sé cómo sería un abuso digital. Pero la gente es muy ingeniosa, la verdad. Entonces, híjole, no sé. Ok, Pero hablando de violencia, regresemos al tema de violencia. por ejemplo, el acoso, efectivamente. Y esto es importante. Alguien, por ejemplo, que en una foto le están efectivamente comentando pura marranada. Y esta persona se queja y dice, oye, pues no quiero. O una mujer que sube una receta y dicen cocinas asquerosas, etcétera. Es como de, tenemos el derecho porque estás haciéndolo público. No. O sea, ya No. puede ser castigado. Y no sé si pueda ser castigado eso. Creo que lo que está castigado el día de hoy, creo que lo que sí tiene como ya peso con la ley es pasar material de una persona, ya sea fotos o videos de una persona sin su consentimiento. Qué bueno. Sí, la Porque verdad sí. te terminan amenazando con eso y si lo hacen, bueno, es un bullying terrible o te denigran o pierdes reputación, pierdes familia. O te vuelves Kim Kardashian y... No, o sea, sí, ya, en serio. Ya, fíjate que a mí una vez pasaron unas fotos mías y se las pasaron a una ex. Y le dijeron, mira lo que está haciendo. Y esas fotos tenían mucho tiempo, pero no sabes en qué problema me metieron. Claro. Y esto lo cuento porque tiene una enseñanza. En esa ocasión, pues obviamente después se legalizó que haya una pena para este tipo de situaciones. Efectivamente, qué bueno, debería de haber existido desde hace mucho tiempo atrás. Pero aquí la cuestión es que a mí me dieron un buen tip que era, si tú quieres pasar fotos o video, siempre pon el nombre de la persona a la que se lo estás enviando en la foto o en el video. Porque si las llegan a subir, entonces está comprobado por la marca de agua que fue esa persona a la que tú le mandaste ese material. O por lo menos tiene responsabilidad por haberlo pasado y que alguien más lo subiera. Claro. Entonces, bueno, este es un pro tip para Traten de no hacerlo, ¿verdad? Pero, No, pero fuera de broma, a mí, bueno, no fue broma, ¿verdad? Lo que dijiste. No, fue muy en serio, pero qué bueno
porque te dio risa. Perdón, y eres mi hija. No, está bien, hay que tomarse la vida con ligereza. De todo. Yo también he recibido ¿Amenazas? He recibido, han sacado mis fotos de mis redes sociales y las han publicado y me han amenazado de te quiero conocer y si no voy a, o sea, realmente, y sí te espanta, o sea, Claro. sí llega un momento en que te sientes impotente y dices, bueno, o sea, yo solamente quería amigos. Pues sí, o sea, yo quería abrir una red social. Se supone que es un lugar seguro para todos. Pues no. No lo Hay que es. tener mucho cuidado. Y ahí efectivamente creo que de verdad, creo que por eso hay que concientizarnos también en el nada te da derecho a decirle a una persona, a insultar a una persona, a incitarla a cosas. O sea, yo veo hasta comentarios así de ya suicídate, cosas así. Digo, oye, men, ¿qué onda? Entonces, también este es un tipo de violencia, efectivamente. Lo que me preocupa es que la mayoría de las personas que tienen o que son violentadas, la mayoría de las mujeres, menos del 40% de ellas lo reporta o pide ayuda, busca ayuda, mejor dicho. De ese menos del 40%, piden ayuda en amigos y en familiares. Sin embargo, o sea, menos del 10% van a la policía, van a las autoridades. Pues es que tiene para mí un poco de sentido porque creo que todo esto viene un poco Perdón, a lo que voy a decir, lo que quiero llegar es, se queda impune todo. Y aunque lo denuncian. Yo no he visto un caso que haya sido resuelto por las autoridades, la verdad. Yo creo que los únicos casos que he visto donde de verdad se toma justicia es porque más mujeres, porque la familia de las víctimas, etcétera, realmente toman acción para que haya una consecuencia de los hechos. Pero nunca me ha tocado, desafortunadamente, que llegue una mujer y me diga, no sabes cómo me ayudó la policía, no tienes idea de cómo me atendieron en el hospital. Claro, porque finalmente los que están al frente son hombres, aunque ya hay policía de género, no creo, en primera es muy poca, en segunda creo que no están bien capacitados. Pero es que además otra vez es como regresar al tema de el comentario que estaba diciendo justo, de para mí todo esto viene también de la normalización. Desgraciadamente vivimos un país en donde romantizamos la violencia, porque un tipo de violencia, aquí también está escrito por la ONU, es el acoso. Y para mí no es romántico que en la primaria o en la secundaria o en la preparatoria un chico te diga, oye, me gustas, gracias, tú a mí no. Y entonces te mando cartas y te acompaño a tu casa y entonces voy y te canto afuera de tu casa. Y hay muchas personas que se enojan por esto porque es como de, pues ya no se puede ser romántico. Es que sí puedes, pero con la persona que quiere, no con la persona que ya te dijo, no quiero, no me interesa. Es que una cosa, ahorita con lo que estás mencionando, una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el acoso. Y son dos cosas completamente diferentes. No las mezclemos. Es que además también es otra vez como esta es consensuado el conocer a alguien. Si no, pues efectivamente métete a un Tinder, métete a un Bumble, donde efectivamente tú le das una palomita y si quiere puedes mandarle un mensaje directo. Si no, pues no. ¿Por qué si hasta en una app es así? Porque entonces en la vida real, si te digo, no quiero, entonces, bueno, pues ahora te chingo más y a ver si así sí quieres. Y luego dicen que no nos gusta el romanticismo. No, men, ¿cómo? No, y ¿sabes qué? Hablando de romantizar ¿cuántas veces no hemos escuchado el hecho que me cela, ay, es que me quiere? Y dices, oye, no. O sea, claro. Es que me está diciendo que no me ponga la falda así, es que se preocupa por mí. No es eso. O sea, no. O el cuando sale una mujer con un vestido y todos se le quedan viendo
Y antes era muy usado que tus papás te decían, pues, ¿por qué te vistes así? Claro. Un día te van a hacer algo. Claro. ¡Ah, caray! Claro, claro. Oh, perdóname, no sabía que tenía que tener una forma de vestirme que dijera, no me violes, por favor. Traigo pants, hoy no quiero que me violes. O sea, es como, bro, really. Sí, No eso entiendo. antiguamente se decía que tú incitabas. Claro que provocabas. Tu comportamiento hacía que las otras personas quisieran abusar de ti. Entonces, bueno, estamos claro en el año 23, entonces, pues no señores, no señoras, no es así, al contrario. Y hablando un poco como de esto de taparle, ¿cómo se puede decir? A ver, tú que tienes frases ojo muy al buenas. macho. Yo sabía que no me ibas a decepcionar. Mira, sí, y fíjate, Obvio. en el 2021 vivimos, es horrible porque yo insisto, cada año vamos peor. En el 2022 aumentó 8.4 puntos de porcentaje la violencia. Esto quiere decir que 50 millones de mujeres arriba de 15 años han sufrido un tipo de violencia. A mí esto se me hacen números felices, la verdad. Claro. Yo podría, no sé, yo de verdad creo que un 90%, bueno, ya también a lo mejor van a decir, qué fatalista mujer, ¿qué te pasa? Pero se me hace real decir, la mitad por ciento de mujeres ha sufrido, no lo creo. Pero yo creo que estos son números felices porque la realidad debe ser otra. Pero hablando de estos números felices en el 2021... Porque te voy a decir algo, yo creo que tienen cierto parámetro. Estamos mencionando que hay abuso desde esto que estamos mencionando, desde los celos, y yo no sé si son tomados en cuenta. Claro, que también están hechos los censos, etcétera. Exacto. Entonces, sí es relativo. Es muy relativo. Y en el 2021 tuvimos otra vez, cada año se rompe este récord histórico, pero efectivamente se rompió de feminicidios. Y me llama la atención que esto, ¿te acuerdas de cuando comenzaron las marchas? Ajá. Que efectivamente se rompían estos récords cada año. Sí. Y ahorita, el día de hoy, dicen, no, de hecho ya bajaron los feminicidios. Y ahorita tú ves los reportes y los números por ¿cómo les llaman? Aquí tengo el dato. Tengo el dato que se llama... ¿Números de qué? No. A ver, vamos a jugar caras y gestos. No, yo adivino. No quiero jugar de caras violencia, y no, gestos. ¿verdad? Fíjate, te quiero dar el nombre para no inventármelo. Porque te podría decir pupu le mató le fafá, pero no. Homicidio doloso. Entonces, ahora ya no son feminicidios. Ahora son homicidios dolosos. Entonces, sí, bajaron los números de feminicidios. Sí, aumentaron los homicidios dolosos, pero pues los feminicidios bajaron. Entonces, Por el feminicidio doloso, bueno. ¡Es lo mismo! ¡Es exactamente lo mismo! ¡Es lo mismo! Pero ahora ya le tapamos el ojo al... Hablando de términos, a mí me llama mucho la atención que cuando vas a denunciar una violencia de género, que llegas y dices... bueno, dentro de la Fundación BASAC también impartimos una campaña de violencia de género, prevención, no de violencia de género, imagínate. No, yo no me quiero meter en eso. No, prevención. Okay. Y en este caso me llamaba mucho la atención que muchas mujeres se acercaban y decían, es que yo fui y denuncié porque mi marido me pegaba. Y decía, no, es que la manera en que tú llegas y dices, me están pegando, no procede. Y si dices, me violó mi marido, no procede. Si me está medio matando, no procede. ¿Por qué? Porque tienes que llegar y decir, está ejerciendo violencia sobre mí. Entonces, ay, sí, o sea... es increíble que seamos tan cuadrados y que hagamos a un lado cuando verdaderamente... están tapando el ojo al macho. Y fíjate que aparte me llama la atención porque efectivamente esta campaña justo fue en el Estado de México y adivina cuál es el primer lugar en violencia de género en ¿El México. Estado de México o el DF? No, el Estado de México, en segundo lugar el DF, en tercero Querétaro. Pero el Estado de México se mantiene y yo creo que se seguirá manteniendo por este tipo de estupideces. Sí, es increíble. O sea,
Es que yo A a mí me veces sí tocó pienso y que en digo, Cuautitlán Izcalli, perdón, en Cuautitlán Izcalli, donde fue donde hicimos esta campaña, ajá, en Cuautitlán Izcalli, que creo que es el número 1, número 2 de violencia de género en el Estado de México. ok, Sin embargo, decías, ya tenemos policías de para la género, violencia de género. y literal, eran dos monitos, una Sí. sola patrulla Sí. y dos monitos, donde es el primer lugar, donde es el estado de mayor. Dices, es de risa. O sea, yo sí pienso y digo, quieren que nos maten, o sea, no me cabe Está de duda, risa. no me cabe duda. En el 2020, a mí lo que me preocupa es que el embarazo en menores de edad aumentó un 30%. Pero yo digo, ¿por qué si estábamos en la casa? O sea, ¿con quiénes estuvieron las niñas? Qué fuerte, ¿Con quiénes estuvieron? qué fuerte, familiares. O sea, la embarazó. Claro. Bueno, eso es un hecho, ¿eh? Los embarazos en menores es familiares, la mayor parte, por no decir que todas. Entonces, Pero, sí es triste y bueno, pues hay que poner cartas en el asunto. No. Y sobre todo otra vez, como romper esta normalización, porque hasta el final sí digo, ok, si fue en su casa, eso es lo que más me preocupa, que todo esto tiene un trasfondo de historia de terror, ¿eh? Hasta el final sí digo, ok, si fue durante el confinamiento, entonces, pues, de parte de cómo se dio ese embarazo, ¿quiénes lo sabían? ¿Y por qué no se hace nada al respecto? Entonces, vaya, me parece todo el mundo al revés, me parece algo cañón que efectivamente digan, bueno, pues Bueno, siéntete pero segura en la calle, hablando si de no estás hijos, segura ni en tu casa. era lo que iba a decir, hablando de hijos, de abusos, ¿qué ibas a decir, perdón? Eso, que me llama mucho la atención de la violencia, que en algún momento si dices, bueno, te enseñan mucho que te cuides en la calle, y es correcto, o sea, cuídate mucho en la calle, pero también en tu casa. Por supuesto, También en tu casa. por supuesto. La violencia comienza en la casa. Lo que hablábamos un poco de los patrones, pues si todo el tiempo estás viviendo con violencia en tu casa, ¿cómo te vas a encontrar una pareja que no cumpla con esto que tú conoces? Efectivamente, es como... Normalizas. Y es lo que conoces. Ahora, bueno, No sé si vas a decir algo, porque yo tengo una pregunta. no, Ahorita, no, no. Ahorita, por ejemplo... Pregúntame. Sí, porque te veo que estás así de... ahorita, y es como de, dilo, solo dilo. No, me pones nerviosa. A ver, No, es que este tema nos pone nerviosos. pregúntame. Me llamó la atención que tú dijiste que en algún momento también a ti te hicieron lo de las fotografías, toda esta parte. Por ejemplo, tú ahorita, ¿qué violencia has vivido sin darte cuenta? ¿Sin darme cuenta o dándome Exacto. cuenta? No, sin darte cuenta que estabas viviendo violencia, por ejemplo. Ah, bueno. Porque ese es el issue, que yo creo que no todas, bueno, a mí me pasó que yo no estaba consciente de qué tipos de violencia había vivido hasta que me informé y dije, pues, creo que he vivido todas. Curiosamente, yo creo que he vivido todas, efectivamente. Ahorita que estás mencionando Tienes los razón, tipos, no me han pegado y por eso yo también caía en él. No, nunca he vivido violencia porque nunca me han pegado. Perdón, te interrumpí. No, hombre. Sí, efectivamente. Y sin embargo, es chistoso, pero si haces un recorrido o una regresión a, ya no digo mi edad, pero unos añitos atrás, yo creo que desde niña vas viviendo diferentes tipos de violencia. Te puedo decir que yo he vivido desde violencia, desde marginación de tú no puedes porque eres mujer. En mi casa, por ejemplo, bueno, teníamos una formación antigua y sé que no lo hacían con el afán Con el dolo. Exacto, pero yo recuerdo que mis hermanos llegaban de jugar, jugaban fútbol americano, llegaban de entrenar o de jugar, y mi abuelita, por ejemplo, me decía, ándale, levántate y vele a preparar de cenar a tus hermanos, ¿no? Para mí eso era violentarme, ¿no? Claro. Le decía, bueno, pues ellos también tienen manos.
Sí, pero ellos son hombres y vienen cansados, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a llevarlo de una manera normal, a ver las cosas de una manera diferente. Claro. Y después, ya con los novios, con los amigos, empieza otro tipo de violencia, como bien lo mencionábamos antes, que lo estábamos viendo estadísticas, pero dentro de esas estadísticas, bueno, yo entraba, por ejemplo, que empiezas primero empiezas es muy raro porque estaba leyendo los testimonios de las mujeres y me veía, o sea, en serio, yo las leía y decía yo, o sea, yo creí que mi testimonio era diferente, yo creí. Pero, ¿cuál es el tuyo? O sea, ¿qué es lo que te Cuando identifica conoces a con una ellas? persona, es una persona completamente diferente a la que se convierte con la violencia. Por eso existe el violentómetro, donde puedes ir midiendo a dónde va a ir parando esta violencia. Y yo recuerdo que, bueno, la última ocasión de mi relación, yo recuerdo que era una relación pero, linda, buena. Sin embargo, había focos rojos. O sea, no puedes dejar pasar esos focos rojos. Por ejemplo, que cuando no contestaba yo inmediatamente cuando me andaban buscando, eran enojos. Y dices, bueno, pero ¿por qué te enojas? ¿No? Yo no podía contestar en ese momento. Si no reportaba o no contestaba el mensaje, bueno, pues era una bronca mundial. Entonces, desde ahí, pero yo lo veía como, pues, estaba preocupado por mí, ¿no? Porque necesita hablar conmigo. Después va pasando y yo recuerdo la primera vez, me acuerdo perfectamente que estábamos, no me acuerdo por qué empezó una discusión y esa discusión llevó a que se enojara esta persona tan fuerte y agarrara y le pegara un espejo y lo deshizo. Mi preocupación mayor fue que iban a ser 7 años de mala suerte en ese momento. Yo pensé que se lastimara la mano o algo así. No, pero eso sí es No. una preocupación real. Pero, Yo no. sí también te entiendo. Yo ¿Verdad me que hubiera sí? preocupado, sí, Soy no un poco chingues. supersticiosa. Entonces, en ese momento, obviamente, entre espantada, enojada, no sabes cómo reaccionar. Entonces, lo primero que quise hacer es salirme de la recámara. En ese momento, me acuerdo que me jaló y me dijo, te estoy hablando. Y cuando estoy hablando no me puedes hacer esto. Y dije, no me vuelvas a tocar. Y me acuerdo que obviamente me dijo una grosería. Y bueno, de prostituta, de pendeja, de groserías no me bajaba. Y me decía, pues es que pues es lo que eres, no es mi culpa. Sin embargo, me acuerdo perfectamente que ese día salí y ¿qué pasó? Me acuerdo que creo que tú o Jen, o no me acuerdo quién me preguntó, Ma, ¿y el espejo? Y yo, ay, no, es que se rompió, pero fue sin querer. O sea, realmente empieza todo poco a poco. Sin embargo, fue paralelamente porque yo trabajaba y en ese momento me dijo, oye, es mejor que estés en la casa porque no trabajando, para mí es peor y yo puedo aportar y yo puedo no sé qué. Entonces, yo ya no tenía ingreso económico, yo ya no tenía autoestima, yo me sentía cada vez peor. Entonces, después vinieron, obviamente, cuando me volví a jalar, cuando me volví a llamar de la misma manera que me llamaba, obviamente yo ya empezaba a responder. Y entonces, bueno, fueron unas batallas campales. Y tú, por ejemplo, cuando te diste cuenta que eso era violencia. Obviamente, ¿qué no, fue lo que cambió? curiosamente, sí me daba cuenta que era violencia. Sin Sí. embargo, yo creía que yo no podía ya hacer nada. Ok. Uno, porque obviamente pues, los golpes, el color morado en la piel, la sangre, todo te indica que es violencia. Sin embargo, ya no tienes dinero, ya no tienes trabajo,
obviamente ustedes decían, mamá, salte. Bueno, si no te sales, yo me salgo, porque esto es horrible vivirlo. Entonces, Te vas obviamente, quedando sola. te vas quedando solo. Vas normalizando además las cosas. Llega un momento en el que sabes cuándo va a venir el golpe. Llega un momento en que sabes cuándo va a venir la agresión. Sabes. Claro. Y entonces, después de todo eso, viene es que me hiciste enojar. Es que La justificación. si tú no hubieras contestado eso, que ya sabes, ya me conoces, sabes que con eso estallo, no hubiera pasado esto. Entonces, después de eso, era cuando yo decía, yo me lo quedaba y decía, sí es cierto, si yo ya sé en lo que puede terminar, ¿por qué lo hice? O sea, Claro. llega un momento en el que también te culpas. ¿Cómo me di cuenta de todo esto? Me di cuenta, cuando abrí más los ojos, fue cuando fue Es que ese me llama la programa. atención porque nosotros te decíamos, efectivamente, y tú nos decías, pero es que lo amo. O sea, tú en tu mente decías que era amor. Y además decía, es que también yo me pasé. O sea, yo le rompí todo esto. Es que yo también me pasé. O sea, yo también lo justificaba. Entonces, ¿qué pasó? Que con este programa de violencia, yo recuerdo perfecto que tuve que prepararme para poder, y empecé a llevar panelistas, empecé a llevar talleres, y curiosamente las señoras y todos se sentaban, y yo casi me sentaba con ellas para hacer las mismas dinámicas que ellas, a ver qué tan violenta era mi relación y qué tan mal estaba yo psicológicamente, qué tan mal estaba yo físicamente. Claro. Y me acuerdo, ya para finalizar esta historia, porque nos podemos aventar toda una tarde, porque ustedes lo vieron conmigo, y fueron años. No fue mes, no fue semanas, fueron años, 10 años así. Entonces, yo recuerdo perfectamente que una vez me fui a comer con una amiga y mi amiga me vio toda morada y me dijo, eso no es normal. Y le dije, no, pues obviamente, pero pues lo mismo que acabamos de decir, yo no puedo hacer nada. Y además, pues bueno, pasó esto. No, eso no es normal. Y se fueron acomodando las cosas, me llegó un trabajo en ese momento, mi misma amiga me invitó, me dijo, bueno, quiero que empieces a salir conmigo. Empezó a romperse ese círculo vicioso porque la violencia sí tiene un círculo, o sea, empieza el detonante, la agresión, lo que va aumentando, se calma, pero entonces empiezan los remordimientos, el yo me lo busqué, el que no sé qué, y empieza, exacto, la culpa. Y después viene la reconciliación. Oye, pues yo no te quería lastimar, no, pues yo tampoco lo quería provocar. Sí, Entonces, pero es un círculo, y entonces el haber salido con una amiga, el empezar a trabajar yo, el que me presentara a otra persona, o sea, todo eso fue rompiendo. Y entonces llegó un momento en que dije, ya no quiero esto, ya no. Eso está cañón, porque justamente lo que estábamos diciendo, te empiezas a concientizar, imagínate, 10 años después de ya no quiero esto. Pero híjole, yo creo que en el tema de la violencia sí es importante decir lo que acabas de recalcar, hay otras opciones. Aquí en México también es un problema, bueno, no en México, sino en el mundo, la trata de mujeres. La trata de mujeres es algo increíble. Oye, antes de que entres a la trata, ¿tú fuiste violentada? Pues lo que hemos platicado un poco ahorita, de obviamente por redes sociales. Ah, ok, que efectivamente mucha gente de repente te escribe y te dice, pues obviamente hasta de lo que te vas a morir, o Pero en tus trabajos te mandan fotos. y en la familia y eso. Claro, obviamente también mucho. Y en las escuelas, o sea, deja Y en los las trabajos escuelas. desde las escuelas, desde un lesbiana, gorda,
todas estas cosas que hasta el final efectivamente digo, bueno, pues si quiero estar gorda es mi pedo. Claro. A mí me gusta. ¿Cuál es el problema? Ah, pues sí, pero estás gorda. Y, o sea, tú estás pendejo. Tú ¿Y no me cuál es el cargas, pedo? yo me cargo sola. No. y hasta el final es eso, es como, pues nadie te da derecho a opinar sobre otra persona. Y efectivamente lo que mencionamos al principio, de la gente se toma lo estás publicando en redes, sí puedo. No puedes mandarme nudes si no quiero. Claro. No puedes efectivamente escribirme lo que se te da la gana en las redes sociales agrediéndome. ¿Por qué? Porque no, o sea, no, Claro. pero Pero que nos ibas a platicar. también obviamente como toda esta parte de abusos, etcétera, 100%, pero yo creo que eso ya es algo que tocaremos en alguna otra ocasión, porque no es muy grato recordarlo. También, por ejemplo, pues en el tema de amigas que lo han sufrido, etcétera, también es vivirlo con ellas. Claro. Es un proceso muy fuerte, muy Claro. fuerte. Pero A mí me pasó, perdón, yo quiero a platicar mucho ahora. está bien. A mí me pasó con Para una eso es el amiga. podcast. Ay, qué padre. Qué bueno, porque en la familia luego terminan diciéndome, ya lo platicaste mucho, pero yo me acuerdo que una amiga tenía su novio, el cual adoraba, y un día quedó embarazada, y llegó y me dijo, estoy embarazada, y yo, qué felicidad, sí, del hombre que adoro, que amo, qué padre. Sin embargo, en la noche le dio la noticia a su novio, y su novio de pendeja no la bajó, y le dijo, estás loca, ¿yo qué voy a hacer con un niño? ¿Y por qué te embarazaste si sabías que yo no quería tener hijos? Y al día siguiente me dijo, oye, pues acompáñame, quiero ir a abortar, porque él me dijo que ni a eso me iba a acompañar, porque pues era mi problema. Eso es violencia. Claro, pues hasta el final es como de no se embarazó con los dedos, man. No, y me llama la atención por eso, porque hasta el final le dice, ¿por qué te embarazas? Ay, pues, como que, ¿por qué, papito? ¿Te explico cómo? O lo repetimos, o sea, Oye, ¿qué onda? Sí, qué fuerte. Pero qué pues hasta el final fuerte. 100%, es como de, ¿cómo? Ujú. Pero ese es el tema, creo que esa es la diferencia entre un niño y un hombre, es como de be responsible, motherfucker. Pero bueno, hasta el final creo que hay aquí como esta repetición, te digo, mucho de la violencia, 100%. Yo también creo que he estado en bastantes abusos, pero a mí me llama mucho la atención, yéndome ahora por otro lado, Cuéntanos. este tema de la trata de mujeres, de niñas sobre todo. Hablando de violencia. Es un problema en México brutal y en el mundo también, pero México es uno de los proveedores más grandes Pero en el mundo. era lo que te iba a decir. Creo que este tema que estás poniendo sobre la mesa, hablando del Día Internacional de la Mujer, es un tema tabú. Es un tema que casi no se habla, pero es un gran tema, ¿eh? Yo de hecho a toda la gente que les digo que la trata de mujeres genera una derrama económica mayor al narcotráfico o al tráfico de armas. Creo que en primer lugar está el tráfico de armas, el segundo la trata de mujeres, y en tercer lugar está justamente el narcotráfico. Y toda la gente me dice, no puede ser posible. No hay manera. Y es como, sí, y estos son datos de hace 10 años. O sea, imagínate cómo está ahorita. Que nadie ha sabido nada del tema. Nadie. No hay estadísticas reales. Absolutamente nada. Pero es que ¿cómo van a hacer una estadística? No, A ver, sí hay. ¿cuántas personas? Sí hay. Lidia Cacho hizo un libro muy bueno en donde ella se fue encubierta a investigar todos estos números e hizo un libro muy bueno en donde vienen datos reales, en donde vienen estadísticas de, ok, este proxeneta tiene tantas mujeres. Bueno, pones por trabajando. favor la recomendación del libro Claro. para quien quiera leerlo. 100%, pero me llama mucho la atención que efectivamente es uno de los problemas mundiales más grande para las mujeres. ¿Por qué? Porque al final te dicen mucho eso. Si se dan cuenta, siempre hay alerta Amber de se perdió. Es muy disfrazado el tema, como dices, un tabú, pero en realidad la gente no desaparece. En realidad a la gente se la llevan. Y este es un tema muy fuerte porque me llama la atención. Claro, lo que estás diciendo es cierto. Y me llama O sea, mucho la no atención. desaparecemos. No, claro que no. Y te ponen ahí, oye, ¿tenía novio o algo? No,
estaba pegada a la familia. Qué Salió un fuerte. día a la tienda y no regresó. Qué triste. Y es un tema porque así como las levantan y se las llevan, las atraen con efectivamente propuestas con páginas falsas de disqueras o de agencias de modelos y les ofrecen papeles, todo, llegan, les quitan todos los documentos, no puedes contactar a tu familia, ahora trabajas para mí, punto. Llega un momento en donde esa es su vida y ya no se pueden salir de eso. Pero acá, por ejemplo, en el tema de la trata de mujeres en México es algo muy caótico para mí y eso era lo que quería platicar. ¿Por qué? Porque todo esto proviene de un nicho que todos conocemos como la prostitución. Son que el solo 5% de las mujeres pertenece a la prostitución de lujo. ¿Esto qué quiere decir? Que sí tienen un poco más de control sobre su cuerpo, sobre lo que hacen, sobre lo que no hacen, que les pagan, que lo hacen porque quieren. Ese ya es el meollo del asunto. El 5%. Solo el 5%. Por eso cuando este 5%, que son las que entrevistan, por ejemplo, de, oye, ¿tú estás de acuerdo en que siga esto? Claro, es un trabajo, etcétera. Es como, para ti. Realmente para el 95% de las mujeres es lo que le tocó. Claro. Lo que le tocó por ser mujer. Y me llama mucho la atención que efectivamente respecto a la trata, uno de los países que, o sea, el movimiento está muy cañón, creo que eso puede ser otro tema, pero creo que es otro de los problemas que como mujeres tenemos que tener mucho cuidado, por eso se me hacía importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque te atraen de una manera muy... Claro. ¿Cómo se podría decir? Muy... No, pues es engañosa, o sea... Exacto, como cuando algo sí se ve muy bien. ¿Cómo se puede...? Sí, te deslumbran. Claro, te deslumbran, gracias. Efectivamente, te deslumbran y claro que se te hace atractiva la idea y claro que te seduce. Y más cuando tienes esos sueños, cuando tienes esos planes, pero no, o sea, no hagan caso cuando las cosas las ven fáciles. Y en México se llevan a las personas, pero en otros países la manera en la que lo hacen es en países en guerra, también obviamente a la familia la hacen a un lado, se las llevan. En países de pobreza, entonces lo que hacen es ofrecerte esto. Entonces es algo muy feo. Pero a ver, nada más por morbo. Claro. ¿Cuál sería el país que más compra a estas niñas? El país que más consume, por ejemplo, en Rusia es donde hay más burdeles. En Rusia es el país donde existen más burdeles y donde los hombres van, pagan una hora, etcétera, y se van. Sin embargo, China es el mayor consumidor de mujeres. ¡Qué fuerte! Y en China no es legal. Por eso, efectivamente, los mayores proveedores son los países en guerra, México, Camboya, lugares de pobreza extrema. Y lo que hacen es efectivamente llevarlas a Rusia y entonces en Rusia o en México lo que hacen es los empresarios vienen a consumir, a destrabarse, tienen videos grabados de ellos, por eso ellos no pueden hacer nada para regular esta situación de la trata de mujeres. Y por otra parte, en China lo que hacen es ir a Rusia a consumir. Entonces, por eso existen estos dos puntos donde es muy importante la trata de mujeres, son como los dos pilares. Es que sí es importante decir lo que estás mencionando, que es muy complicado que cambie esto. Claro. Porque hay muchísimos intereses de por medio que a nadie o a ninguna de las personas que podrían hacer algo no lo le van a convendría. hacer. No lo van a hacer jamás. No lo van a hacer. Entonces, en la historia, ¿qué es lo que nos queda hacer? Nosotros como sociedad, cuidarnos, tener esta información para poder prevenir y poder autocuidarnos a las niñas, a las jovencitas, pues no vamos a cambiar eso, pero sí podemos nosotros poner ese hasta aquí, pues no haciendo caso a esto que estás mencionando, claro, ¿no? Oye, y ahora nada más, creo que ya dimos datos muy rudos y también me gustaría saber, además como un poco de nuestras experiencias, me gustaría saber qué mujer es tu ídola. ¿A qué mujer admiras Yo más? sé que está de moda, pero no me importa seguirla mencionando. Okay. Lady Di. Claro. Ay, la amo, Claro. pero desde que yo estaba chica. No, pues por eso es ganadora de... Sí, obviamente, de pero ¿sabes qué? Premiada. Me encanta, yo soy muy de ayudar. Yo me acuerdo que con tu papá me decía, ay, no, por favor, ya no más.
vamos a poner en la entrada Elsa Teresa de Calcuta. Y, y es en serio, me encanta. Entonces, la Madre Teresa de Calcuta es otra persona que yo admiro mucho. Y sabes que son personas que de alguna manera ayudaban más o menos de la misma manera. Y me gustaba mucho, o sea, como que admiro mucho esa manera de ayudar tan desmedida, desbordada. Admiro mucho a esas mujeres. ¿Tú? Okay. Yo me gusta mucho, creo que como en actos, creo que el acto que más admiro de una mujer fue, sí, la princesa Diana cuando hizo esa entrevista para la BBC, en donde pues no fue aprobado nada de lo que dijo, pero que ahí fue cuando dijo, yo voy a seguir ayudando, yo no quiero pertenecer a esa familia porque hay muchos intereses de por medio que no van conmigo y a mí me gusta ayudar y ahí no puedo, entonces no quiero pertenecer a la familia. Claro, que y dijo, que... yo no quiero ser reina, yo quiero reinar en la gente. Dices, ay, yo y también te amo. dijo, mi matrimonio fue de 3. ¡Pum! Sí, no, la amo, Qué la buena amo. entrevista. Creo que esa es una de mis Hay muchas entrevistas mujeres favoritas. que son admirables, como Pero Sullivan, como muchas. a mí, por ejemplo, yo creo Helen que mi Keller. persona favorita, mi mujer así, wow, es Sor Juana. Me encanta. Sor Juana. La adoro, todo lo que hizo, Cierto. el hecho de que escribiera y me gusta ver cómo del siglo de oro están, por ejemplo, 8 escritores famosos y uno de ellos es una mujer. Eso se me hace muy revolucionario Hay una porque serie además muy buena de ella. antes, ay, qué padre, Muy buena. qué padre, lo voy a buscar. Sí, búscala. Está muy ¿Dónde buena. está? ¿Netflix? Ya no me acuerdo dónde la vi. Creo que está en Netflix. Voy a buscarla, sí la quiero ver. Pero efectivamente se me hace muy, muy empoderante ver imagínate, si ahorita es misógino el mundo, imagínate hace siglos. Entonces, se me hace importante ver que cuando habían 8 escritores que fueron los de la época, uno de ellos sea una mujer. Se me hace, wow, lo lograste, hermana. Me encanta cuando la gente dice, era medio lesbiana, tenía una aventura con el rey, era el amante, pero también con la reina. Es como de, so interesting. Sí, hay muchísimas mujeres admirables Muchas. por diferentes La cosas. amo. Sin embargo, por eso te decía, yo admiro mucho cuando estamos hablando de calidad humana, cuando estamos hablando de desbórdate Y a mí por la ayudar. inteligencia, si te das cuenta, y como la libertad, A ti, efectivamente. exactamente. La libertad de decir, soy. Pues, entonces en este Día Internacional de la Mujer, pues vamos a recapacitar, vamos a replantear qué es lo que estamos haciendo. Sobre todo, yo creo que para mí el mensaje sería, ya no me interesa, por ejemplo, que recapaciten, porque lo acabamos de decir muy claro, no creo que eso pase. Pero yo creo que aquí lo importante sí es cuidémonos entre nosotras. Cuidémonos entre nosotras. Cuidémonos, porque si algo me quedó claro con todos estos datos es, estamos solas. Entonces, creo que lo importante para mí es cuidémonos entre nosotras. Si alguien aquí nos escuchó del género masculino y le preocupa alguna mujer cerca de su vida, su mamá, su hermana, su hija, su novia, lo que sea, cuídala. Primera. Y en segunda, sí me gustaría hacer hincapié rapidísimo para terminar, hacer hincapié de que muchas mujeres hemos permitido este tipo de abuso y este tipo de violencia. Tomemos conciencia de no seguir heredando esta mentalidad. Claro, y también si te lo quieren heredar, pues tú también, o sea, puedes buscar herramientas. Eso era lo que yo quería decir hace rato y se me fue. El decir, ok, ¿qué proceso puedes tomar? ¿Cómo puedes tomar cartas sobre el asunto? Ok, lo dijimos, la policía de género es literalmente los minions de policía. Pero, ay, ¿te imaginas un minion de policía? Ay, Eso no. estaría divino. Son minions. Serían mejores, ¿no? Sí, sería por lo menos divertida ver a la policía, pero bueno, no podemos. Son los minions de policía. Pero, o sea, creo que lo importante acá es, ok, si tú quieres cambiar efectivamente estos patrones, si tú quieres cambiar tu historia, si tú estás en una situación así, o conoces a alguien que está en una situación así,
pues ok, hay fundaciones que sí te brindan apoyo, ya sea un lugar para quedarte, un trabajo entre puras mujeres, asesoría psicológica, asesoría médica. Entonces, sí hay. Hay muchas fundaciones que se dedican a esto, que de verdad lo hacen sin fines de lucro y puedes salir de esta situación. Y te salvaguardan. Estaba yo leyendo que en el caso de violencia no es suficiente con alzar la voz, no es suficiente con decirle a alguien, salte de ese círculo. Por eso la mayoría de las mujeres que están viviendo esa violencia no se salen. Lo más importante es que las acompañen en el trayecto para salir. Eso es lo más importante para poder sacar a alguien de una violencia de género. Darle la mano y llevarla por el camino. Entonces, okay. Qué pues, padre. Sí. Mírate. Pues bueno, creo que ha sido un muy buen episodio. Creo que ahorita tenemos mucho que pensar y Me encanta. me encantó estar aquí contigo. Ya A no mí tengo también. cafecito. Yo tampoco. Se Bueno, acabó. Nos vemos en el tercer episodio. Te quiero. Y a ti también. Les recordamos que están nuestras redes sociales. Por favor, escríbanos, platíquenos. Nos gustaría saber sus opiniones y también nos encantaría que pues nos propongan, ¿no? Entre más nos propongan, pues mejores temas a su gusto y a sus necesidades. Es correcto, a nosotros nos encanta echar el cafecito, así que lo que propongan, pues lo hacemos. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. No se olviden darnos amor con un comentario, con un like, con un subscribe o con un... ¿O con qué? ¿Con qué en el podcast? ¿Cómo nos pueden dar amor por el podcast? Escuchándolo, yeah. Exacto. Muchas gracias, nos vemos en el tercer episodio. Los amamos. Bye. Chao.